global government. Of what we might call a new world order. The New World Order. Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Una vez más nos presentamos ante todos vosotros para brindaros el semanal resumen con los titulares más importantes que nos ha dejado la semana del 26 de febrero al 5 de marzo del 2021. Comenzamos. Principales titulares a nivel internacional. Antonio Catricalá, expresidente antimonopolio, subsecretario del presidente del gobierno y presidente de la Autoridad de Defensa de la Competencia, abogado y magistrado, es encontrado muerto por suicidio en su casa de Roma por un disparo de bala. La pistola se encontraba debajo de su cuerpo. La policía de Tasmania tardó una década en investigar a un presunto enfermo pederasta que trabajaba con niños, según un estudio. La vicepresidenta del Consejo Escolar de California dice que la reapertura de las escuelas es muy supremacista blanca y que eso es la esclavitud. Un hombre de Colombia es condenado a 25 años de prisión federal por tráfico sexual de menores. Imágenes grabadas el 22 de febrero por una cámara de vigilancia captaron lo que parecía un meteoro iluminado en el cielo de Edmond, en Canadá. Francia declara operativa la misión militar del Estrecho de Hormuz. El asesor de seguridad nacional de Biden afirma que Al-Qaeda estaba de nuestro lado en Siria. Hillary Clinton reveló el affair de George W. Bush con un ayudante más joven, lo que provocó la batalla contra la depresión de su esposa, según un nuevo libro. Una interrupción mundial que afecta a Visa y Mastercard. Los clientes de Visa informaron de problemas, principalmente en el área de procesamiento de pagos, con picos aparentes en Atlanta, Nueva York y el centro de Kansas. Los clientes de Mastercard también informaron de una afluencia de problemas de pago, con picos reportados en Dallas y en el centro de Kansas. John Durham renuncia a su cargo de fiscal de los Estados Unidos en Connecticut, pero se mantiene a bordo como abogado especial que investiga los orígenes de la investigación de Trump y Rusia. La coalición liderada por Arabia Saudí que lucha en Yemen dijo el viernes que había destruido un misil balístico lanzado por el movimiento Houthi hacia el reino saudí, informó la televisión estatal saudí. La hija de un juez de Minnesota es hallada muerta en el aparcamiento de una hermandad de la Universidad de Iowa tras una noche de copas. George Papadopoulos en Twitter. Durham renunció a su cargo en Connecticut, no a su nombramiento como fiscal especial. La carne artificial llega a McDonald's. La hamburguesa de carne falsa McPlant llegará el año que viene. China viola a las mujeres tibetanas en campos de concentración separados. Las mujeres detenidas en los campos gestionados por el gobierno chino en el Tíbet son violadas rutinariamente por sus guardias, denunció el jueves Bitter Winter, una revista de derechos humanos en línea. Descubren 70.000 virus desconocidos en el interior del intestino humano. La ONU inicia esfuerzos para transportar a 300 solicitantes de asilo a Estados Unidos por día, que actualmente viven en México, bajo los protocolos de protección al migrante de Trump. Se estima que 25.000 solicitantes de asilo son elegibles para ser transferidos bajo la cancelación de esta protección por parte de Biden. Rusia tiene información de que Estados Unidos planea quedarse en Siria para siempre y destruir el país. Catherine Herridge en Twitter. Informe de inteligencia sobre Khashoggi ya públicos. Evaluamos que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, aprobó una operación en Estambul para capturar o matar al periodista saudí Jamal Khashoggi. Buque de carga propiedad israelí utilizado para transportar vehículos resultó dañado en una explosión en el Golfo de Omán. El más alto tribunal británico rechazó el intento de una mujer, a la que se le retiró la nacionalidad británica por unirse al grupo Estado Islámico, de regresar para impugnar la decisión. Los obispos católicos alemanes piden que se modifique el catecismo sobre la homosexualidad. Grecia, Atenas. La policía carga contra los comunistas. Farage, el líder del Brexit, acusó a las élites británicas de encubrir la compra de escuelas por parte de China. El Papa Francisco espera morir en Roma y no será enterrado en Argentina. Pompeya, los arqueólogos descubren un carro ceremonial. El cofundador de Wikipedia lanza un competidor debido al sesgo izquierdista que está tomando la plataforma. Se confirma la muerte de 33 soldados turcos en un ataque aéreo a Idlib, mientras Erdogan preside una reunión de emergencia sobre Siria. Un informe reporta que la agencia de inteligencia china ahora usa LinkedIn para espionaje. Los republicanos de Minnesota piden la dimisión de una activista medioambiental, Winona LaDuke,
porque no se tomó en serio la acusación de pederastia, dice la legisladora estatal, ya que un organizador de honor a la tierra agredió asexualmente a un niño y ella no se tomó en serio el incidente. Miles de hogares, 2 universidades cerradas y desalojadas después de que se descubriera una bomba de 2 metros de altura de la Segunda Guerra Mundial cerca del centro de la ciudad, en Exeter. La obesidad le cuesta al Medicaid $8.000 millones al año. El director de Crown Resort en Australia renuncia por sus vínculos con un multimillonario accionista. Está claro que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no está a la altura de la tarea para la que ha jurado, según el presidente de Sky News, Cory Bernardi. El príncipe Felipe pidió al príncipe Carlos que le visitara en el hospital para hablar del futuro de la familia real. Los expertos en desinformación no están contentos con el tráiler de la serie QAnon de HBO. Se burla de lo que parece ser una superproducción de Hollywood en lugar de un documental serio. Al menos 18 muertos en el día más sangriento de las protestas en Myanmar, mientras la ONU exige a los militares que dejen de usar la fuerza. La NASA creó deliberadamente nubes brillantes artificiales en un inusual experimento de control meteorológico. Decenas de líderes demócratas de Hong Kong acusados de subversión en una importante campaña de seguridad nacional. Texas, investigación en curso después de que el presentador de radio Russ Martin fue encontrado muerto dentro de su casa. El exjugador de la NFL desaparecido Louis Nix es encontrado muerto en Florida. Su vehículo fue sacado de un estanque de Jacksonville. Ron Paul en Twitter: la impresión de dinero de la Reserva Federal no crea riqueza, solo destruye la riqueza y la prosperidad del país. Una instalación nuclear israelí secreta en el centro del programa de armas atómicas no declarado de la nación está experimentando lo que parece ser el mayor proyecto de construcción, según fotos de satélite analizadas por The Associated Press. Muere el paje del duque de Edimburgo. Sarkozy, condenado a 1 año de prisión firme y de 3 de prisión con remisión de pena por los delitos de corrupción y tráfico de influencias. No irá a la cárcel de inmediato, llevará un brazalete electrónico que permitirá su localización permanente. Manifestaciones con violencia en Irlanda por parte de migrantes ilegales. Según un nuevo informe, China hackeó la red eléctrica de India mediante un código 4 meses después del choque con Galwan, provocando un apagón en Bombay el 13 de octubre. El Paso, Texas, una investigación de varias agencias sobre la prostitución infantil conduce a 6 arrestos. Breitbart, un total de 42 militantes de extrema izquierda fueron detenidos tras asaltar el Ministerio de Cultura griego, en apoyo del terrorista convicto de extrema izquierda Dimitris Koufountinis en los últimos actos contra funcionarios griegos. El jefe del sindicato de profesores de Berkeley, Matt Mayer, es descubierto enviando a su hijo a un colegio privado, mientras presiona por el cierre de las escuelas. Un par de diplomáticos ucranianos han sido retirados tras ser detenidos por intentar introducir 16 kilogramos de oro, miles de paquetes de cigarrillos y decenas de miles de dólares en la vecina Polonia, según informaron las autoridades. Un juez de paz, Thomas Ramírez del sur de Texas, es detenido junto con otras 3 personas que enfrentan 150 cargos de fraude electoral en total, por ayudar a los votantes a votar por correo, manipulando el registro gubernamental, entre otros fraudes. Un jurado de Londres condenó el miércoles a un antiguo ejecutivo de Single Boeing Moorings Inc. por conspirar para sobornar a funcionarios públicos iraquíes con el fin de conseguir lucrativos contratos petrolíferos en los años posteriores al derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, informó la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido en un comunicado. Ghislaine Maxwell ofrece renunciar a la nacionalidad británica y francesa a cambio de una fianza. El arzobispo de Irak da positivo por COVID-19. El príncipe Felipe es trasladado a otro hospital del Reino Unido en medio de un tratamiento por una infección. Interesante conexión entre Hollywood y Sarkozy. Mary-Kate Olsen se separa del hermano medio de Sarkozy, que termina de ser condenado por corrupción. Su hermano es un banquero. El éxodo a Goldman se acelera. El jefe de gestión de activos renuncia repentinamente y se va a Tiger Global. ¿Qué está pasando en Goldman? La alternativa de libertad de expresión a Twitter, Gab, ha sido hackeada, y quienes están detrás de la acción prometen liberar un tesoro de información que incluye contraseñas, publicaciones privadas y mensajes sobre milicias, neonazis y QAnon.
Cientos de personas denuncian abusos durante décadas por parte de 150 empleados del Centro de Menores de New Hampshire. Protestas en Perú por exclusión del candidato López Aliaga. El republicano Mitt Romney sufre una caída, dejando su ojo izquierdo morado. Erdogan es visto luchando por mantener el equilibrio, lo que sugiere posibles problemas de salud del líder turco. En la zona prohibida de Beauvoir, cerca de París, los no europeos se rebelan y atacan a la policía con morteros caseros. Se puede ver a los maleantes utilizándolos para atacar a las patrullas de policía. La ONU retira el tapiz del Guernica de Picasso tras 35 años colgado de su sede de Nueva York. Enormes manifestaciones sacuden Haití mientras crece la oposición a la pretendida prórroga del mandato de Muad. Los yihadistas atacan la base de la ONU en Nigeria. Liberadas 279 adolescentes secuestradas en Nigeria la semana pasada. Un funcionario judicial se suicida en el baño de un tribunal de Nueva York. Los Obama producirán un podcast totalmente musulmán para el Ramadán. Nuevos documentos judiciales exponen los vínculos de Erdogan, presidente turco, con el terrorismo islámico. El desprestigiado expresidente peruano Fujimori y otros funcionarios se enfrentan a un juicio por las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres pobres, en su mayoría indígenas. Alrededor de 270.000 mujeres en el marco de un programa de planificación familiar. Un médico de trasplantes chino se suicida. Algunos apuntan a la práctica del régimen chino de extracción forzada de órganos. El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania ha criticado a las autoridades israelíes después de que la policía no impidiera que un grupo de judíos ortodoxos irrumpiera el domingo en la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam en Jerusalén. La guerra cibernética es inminente y afectará a los estadounidenses de a pie, afirma el director general de la empresa que descubrió el hackeo de SolarWinds. Michael Snyder plantea una pregunta muy buena. ¿Las recientes revelaciones de ovnis nos están preparando para un engaño masivo de proporciones épicas? Explosión cerca del centro de pruebas de COVID-19 en Países Bajos. 10 misiles caen sobre una base estadounidense en Irak. La poligrupal gay hace historia, incluye a 3 padres en una partida de nacimiento. Un psiquiatra ha afirmado que la actual pandemia de COVID de Wuhan ha provocado que el mundo sufra una psicosis delirante masiva. El Dr. McDonald afirmó que la verdadera crisis de salud pública no es el COVID, sino el miedo a contraerlo. Orden de arresto por lavado de dinero en México contra el ex gobernador del estado de Nayarit y su hija, ordenada por un juez federal. Al menos 10.000 niños han sido víctimas de abuso sexual por parte de la Iglesia Católica Francesa desde la década de 1950, según informa una comisión independiente creada para investigar estos delitos. Facebook es un hervidero de material de abuso sexual infantil utilizado para explotar a los niños. Según un informe del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, Facebook tenía la asombrosa cifra de 20.3 millones de ejemplos de material de abuso sexual infantil en su sitio web. Facebook tenía casi 20 veces más imágenes de ese tipo que todos sus rivales juntos. Como puntos de comparación, Google tenía 546.704 incidentes, Twitter 65.062 y Reddit 2.233. Un servicio de adopción cristiano en Michigan anuncia que empezará a colocar niños en familias LGTB. Catherine Herridge en Twitter, el director del FBI, Wray, dijo que no podía confirmar la causa de la muerte del agente de policía que murió en el Capitolio. Ann Hebert, jefa para Norteamérica de Nike, deja la compañía tras salir una información de Bloomberg Business Week, publicando que su hijo de 19 años había gastado $132.000 en comprar zapatillas de la marca edición limitada y venderlas por más dinero en su negocio de reventa West Coast Streetwear. La policía alemana detuvo a 8 personas en el marco de una operación contra grupos de derecha, implicados presuntamente en tráfico de drogas, armas y blanqueo de capitales. Los orígenes del COVID fueron encubiertos por Estados Unidos y China. Ahora hay pruebas de que elementos dentro del gobierno de Estados Unidos se coordinaron con miembros seleccionados de la comunidad científica estadounidense para proteger a China de la responsabilidad, y al hacerlo protegieron sus propios intereses, contando con los medios de comunicación y empresas internacionales.
3 nombres fueron borrados después de que el informe clasificado de la CIA fuera publicado por primera vez en la oficina del director de inteligencia de la nación. El informe completo fue eliminado apenas unos minutos después y se volvió a publicar, habiendo eliminado 3 nombres, identificados inicialmente como responsables del asesinato de Jamal Khashoggi. El Papa Francisco advierte de un segundo gran diluvio, achacándolo al cambio climático. La policía rumana descubre y desmantela una organización de contrabando de personas que se cree intentaron introducir 30 inmigrantes ilegales en Europa desde Rumanía. Muere a los 29 años la estrella de Degrassi, Jamil French. No se conoce la causa del fallecimiento. Estrella trans de YouTube, Candace Christine Pinder, de Utah, acusada de poseer imágenes de abuso sexual infantil, ha sido detenida y acusada. Trabajaba en una guardería con su novio. Ex candidato a fiscal de Maine, detenido en Florida por cargos sexuales. Documentos demuestran que Fauci trabajaba con el Partido Comunista Chino en el COVID. Un tribunal chino dictamina que la homosexualidad puede considerarse un trastorno mental. Un inspector de Estados Unidos descubre que han malgastado al menos 2.400 millones de dólares en edificios en Afganistán que no se utilizaban, se habían deteriorado o estaban destruidos. Este dinero formaba parte del apoyo a la reconstrucción del país y el desarrollo económico y social. Un cuadro de Winston Churchill que fue regalado al presidente Roosevelt acaba entrando en la colección de la actriz Angelina Jolie. Se ha convertido en el cuadro más caro del exministro británico, vendido en una subasta por 11.5 millones de dólares. Las tropas de la Guardia Nacional de Michigan son hospitalizadas después de que se les diera de comer en repetidas ocasiones carne cruda y poco cocinada, y comidas con virutas de metal. Documentos del gobierno de Myanmar revisados por el New York Times indican que la tecnología de vigilancia de doble uso de fabricación israelí, estadounidense y europea llegó allí a pesar de las prohibiciones de exportación. El PP europeo expulsa a los 12 diputados del partido de Orbán por su oposición al globalismo y su defensa de las raíces cristianas de Europa. El aceite de cocina favorito de Estados Unidos provoca cambios neurológicos, según un estudio en animales. 45 agentes de la ley tiroteados, 11 de ellos mortalmente, en los 2 primeros meses de 2021 en Estados Unidos. Suiza amplía la congelación de activos de Yanukovych y su círculo cercano. Los científicos descubren el primer huracán espacial sobre el Polo Norte. Expulsado un estudiante de la Universidad Pública de Nueva York por decir un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Arqueólogos descubren un águila real en el Templo Mayor de Tenochtitlán, en México. China se convierte en el primer país del mundo con más de 1.000 millonarios. La nave Starship de SpaceX explota justo después de aterrizar. Científicos dan el primer gran paso para crear superpoderes. Consiguen conectar un órgano biológico a un circuito integrado. Los creadores de Telegram se enfrentan a una deuda millonaria. Ataque terrorista en Suecia. Un afgano hiere a 7 personas con un cuchillo. 3 de ellas están muy graves. Carolina del Sur añade el pelotón de fusilamiento a los métodos de ejecución para hacer frente a la escasez de inyecciones letales. Google ha despedido a Margaret Mitchell, fundadora y codirectora de la Unidad Ética de Inteligencia Artificial, por violar el código de conducta de la empresa. La guillotina políticamente correcta de Disney atrapa a los teleñecos. Este programa incluye representaciones negativas o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos estaban equivocados entonces y ahora, advierte Disney. Un especialista del ex-Smithsonian regala al Centro Cultural Ruso 100 libros de arte e historia. El proyecto de ley que otorgaría cadena perpetua a los traficantes sexuales condenados es aprobado por la Cámara de Arizona, 51 votos a favor y 1 en contra. Google promete dejar de espiar a los usuarios y dice que el modelo de seguimiento de terceros con fines de lucro se eliminará gradualmente. El Senado de Alabama vota para que la terapia hormonal y la cirugía para los jóvenes trans sea un delito grave. Un esfuerzo coordinado para identificar y localizar a los niños desaparecidos en todo Tennessee ha llevado a la recuperación de 150 niños desaparecidos por el servicio de Marshall de Estados Unidos. Fuertes terremotos en Nueva Zelanda activan alerta de tsunami. El líder supremo iraní decretó que todos los personajes femeninos de dibujos animados deben llevar la hijab.
Un juez decide que Miss USA puede negar la participación a los varones. Diseñan el primer motor de curvatura para viajar a la velocidad de la luz. Un explosivo informe publicado por el New York Times el jueves por la noche alega que altos ayudantes del asediado gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reescribieron un informe que fue preparado por funcionarios del Departamento de Salud de Nueva York en junio del 2020 para omitir muchas de las muertes en hogares de ancianos que habían ocurrido en el estado. Los cárteles introducen un sistema de inventario de pulseras para los inmigrantes ilegales. Jueces de Missouri se recusan de la demanda que alega que los tutores y psicólogos de los tribunales de familia orquestaron una trama para ganar dinero. Delgado fue discípulo de NXIVM, la secta de esclavas sexuales de Rainier. Depositó $50 durante 6 meses en 2016 como parte del acuerdo para pertenecer a la organización en México. El juez de Mississippi ordena la celebración de nuevas elecciones, tras comprobarse que el 78% de los votos por correo son inválidos, y se detiene a un notario. Los militares de Myanmar intentaron retirar $1.000 millones retenidos en la Reserva Federal de Nueva York. Estados Unidos lo bloqueó. El fundador de los Shonrin de Brooklyn es detenido por los federales por la presunta violación de una niña de 15 años. La mafia italiana apuesta por el juego ilegal en línea. Las autoridades incautaron más de 80 millones de euros en activos y órdenes de restricción contra 23 personas presuntamente vinculadas con la Cosa Nostra de Sicilia, por su participación en juegos de azar ilegales, fraude agravado, evasión fiscal y blanqueo de capitales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a investigar a Elaine Chao por utilizar su cargo para beneficiar los negocios chinos de su familia, tras reunirse con la rata del pantano Mitch McConnell. Los republicanos exigen una audiencia para examinar la respuesta de la administración Biden al fuerte aumento de niños extranjeros no acompañados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Washington Post: el movimiento antivacunas es comparable al terrorismo doméstico y debe ser tratado así. Detenido un hombre por tallar presuntamente el lema de QAnon en el Stonehenge de Estados Unidos. Principales titulares a nivel nacional. Herman Tersch en Twitter: un grupo de inmigrantes llega a Madrid, pastoreado por el CEAR, el Centro Español de la Ayuda al Refugiado. En la cinta pone que sus maletas llegan de Roma. Encubre este cartel una llegada de Canarias para la dispersión de ilegales, o traemos inmigrantes ilegales también de Italia. Asaltan el cuartel de la Guardia Civil en Toledo y sustraen pistolas y uniformes oficiales. El capitán Juan Rodríguez Lozano, el abuelo socialista de Zapatero, participó en la represión de los mineros en 1934 y formó parte de los destacamentos en el ejército que ayudaron a sofocar la revuelta organizada por el PSOE y UGT, en la que murieron más de 1.000 personas. Un magrebí asesina a puñaladas al sacristán de Alcalá la Real, Jaén. El alcalde declara que dar difusión de esto es fomentar el odio. Herman Tersch en Twitter: esta gentuza de Amnistía Internacional que no dedican el dinero que sacan a gente ilusa y al erario a luchar por los presos políticos torturados en Cuba o Venezuela, sino a agitar en favor de un delincuente que pide el asesinato de ciudadanos españoles. Váyanse al guano. Bartomeu es detenido por los Mossos de Escuadra tras un registro a las oficinas del Barcelona Fútbol Club. Fallece Alex Casademunt a los 39 años en un accidente de tráfico. El gobierno reconoce la entrada en España de terroristas infiltrados entre los inmigrantes ilegales. Hasta aquí llega nuestro informe semanal. Os recordamos que tenéis en la descripción del vídeo acceso directo a nuestras cuentas de Instagram, Telegram y nuestro blog. Cada una de las plataformas ofrece un perfil diferente para cada tipo de público. No dudes en hacer tu parte y compartir la información con quienes crees que sabrán valorar el trabajo que hay detrás. Queremos informaros de que os estamos preparando unas cuantas sorpresas que estamos seguros os encantarán. Amar, orar y compartir tiempo en familia hace que nos encontremos más felices y más cercanos a nuestro entorno de nosotros mismos. No dejes de lado a aquellos que te quieren y se preocupan por ti. Dedica un poco de tiempo a escucharles para comprender cómo es su estructura mental, cómo procesan la información que reciben, si saben o no saben encontrar soluciones a sus problemas diarios para que puedas hallar la mejor forma de llegar a ellos. Un fuerte abrazo. Hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial. I think the New World Order is emerging. El cambio hacia formas de gobernanza mundial
para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto es, por ejemplo, esta pandemia.